En pleno desierto americano, imaginad un coloso de hormigón, uno que consiguió domar un río totalmente salvaje y que de paso cambió para siempre el futuro de una nación. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de la presa Hoover, que es sin duda una de las maravillas de la ingeniería más alucinantes del siglo XX. Fijaos en esta frase. En medio del desierto, un muro de hormigón detuvo a uno de los ríos más impredecibles de América. Es que lo dice todo, ¿verdad? En mitad de la nada, de repente, una pared de cemento que se enfrenta a uno de los ríos más bestias de Norteamérica. Y gana. Es una historia de pura ambición, de ingenio y sobre todo de una audacia a una escala que cuesta hasta imaginar. Claro, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué construir algo tan descomunal? Bueno, para entenderlo, primero hay que conocer al protagonista de esta historia, que no es la presa, sino el propio río Colorado. Y es que era una fuerza de la naturaleza, con dos caras muy diferentes. A ver, a principios del siglo XX, el río era una auténtica paradoja. Por un lado, podía desatar unas inundaciones devastadoras que literalmente se llevaban todo por delante, y por otro, podía desaparecer durante sequías que parecían no tener fin, dejando la tierra completamente seca. Así que controlarlo no era un capricho ni un lujo, era una cuestión de supervivencia, una necesidad absoluta para que esa región pudiera crecer. Entonces, el plan que se pusieron sobre la mesa tenía 4 objetivos, y eran todos súper ambiciosos. Vamos a verlos. Lo primero, y más urgente, había que parar esas inundaciones. Punto. Luego, claro, almacenar toda esa agua para cuando llegaran las sequías. Tercer punto clave, generar electricidad, muchísima electricidad limpia y barata. Y el objetivo final, el que lo englobaba todo, era usar todo esto para impulsar un crecimiento económico como nunca se había visto. Vale, ¿y dónde se iba a hacer todo esto? Pues la respuesta a este desafío monumental se encontró en un lugar muy específico, el Cañón Negro, justo en la frontera entre Nevada y Arizona. Fue ahí, en ese punto exacto, donde la ingeniería iba a cambiar las reglas del juego. Y la solución técnica que propusieron fue sencillamente brillante. Se decidieron por lo que se llama una presa de arcogravedad. Y aquí está lo interesante del concepto, que no confía en una sola cosa, sino que combina dos fuerzas a la vez para conseguir una resistencia brutal. Es una idea elegantísima, súper eficaz. Vamos a verlo, que es más fácil de lo que parece. Funciona en 2 pasos. Por un lado está la gravedad. El peso de la presa es tan descomunal, hablamos de millones de toneladas de hormigón, que la aplasta contra el suelo y la deja anclada. Y por otro lado está el arco. Esa forma curvada es la clave, porque en lugar de intentar parar el agua de frente, lo que hace es redirigir toda esa fuerza, la empuja hacia los lados contra las paredes de roca del cañón. Es física pura, pero a una escala salvaje. Pero claro, una cosa es diseñarlo en un papel y otra muy distinta es construirlo y hacerlo en los años 30, en plena de Gran Depresión y encima en uno de los lugares más hostiles del planeta. Aquello fue más que una proeza, casi un milagro. El primer problema era gigantesco. ¿Cómo construyes una presa en medio de un río que no para de fluir? La solución fue tan loca como genial. Quitar el río del medio. Lo que hicieron fue excavar 4 túneles enormes, de más de 15 metros de diámetro cada uno, a través de la roca viva del cañón. Desviaron todo el caudal del Colorado por ahí y de repente tenían el lecho del río seco y listo para empezar a trabajar. Y a partir de aquí las cifras son simplemente de locos. Empecemos con el hormigón, 2,6 millones de metros cúbicos. Que pesan en total más de 6 millones de toneladas. Es, literalmente, una montaña artificial levantada por el hombre. ¿Y quién la levantó? Pues más de 20.000 trabajadores, que se dejaron la piel en unas condiciones durísimas para hacer esto realidad. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, que a veces los números se quedan cortos, con todo ese hormigón se podría haber construido una autopista que cruzara todo Estados Unidos, desde Nueva York hasta San Francisco. Es increíble, de verdad. Pero justo aquí se toparon con un problemón. Uno que no tenía que ver con mover rocas, sino con la química. Resulta que el hormigón, cuando se seca, cuando fragua, suelta una cantidad de calor bestial. Y claro, con esa masa tan gigantesca de hormigón, los cálculos decían que tardaría más de 100 años en enfriarse por sí solo. ¡100 años! Y para entonces se habría agrietado y venido abajo. Así que la gran pregunta era, ¿cómo demonios enfrías algo así? Y la solución fue, de nuevo, una auténtica genialidad. Una de las mayores innovaciones de todo el proyecto. En vez de echar todo el hormigón de golpe, lo hicieron por partes, en bloques, como si fuera un Lego gigante. Y lo más listo, dentro de cada bloque metieron una red de tuberías de acero. ¿Y qué hacían pasar por ahí? Pues agua fría del propio río. Básicamente le pusieron un sistema de refrigeración líquida a la presa. Y así, lo que iba a tardar un siglo, lo solucionaron en unos pocos meses.
La presa se terminó en 1936, y ojo, antes de lo previsto. Y su impacto fue inmediato, fue transformador. Ahora ya no hablamos de la construcción, hablamos de la revolución que esto supuso para todo el oeste americano. Fijaos, de repente nació el lago Mead, una reserva de agua artificial gigantesca. La presa empezó a generar casi 2.100 megavatios de electricidad limpia, una barbaridad. Energía que, por cierto, fue el motor del crecimiento explosivo de ciudades que hoy son mundialmente conocidas, como Las Vegas o Los Ángeles. En resumen, la presa Hoover no solo controló un río, sino que redibujó por completo el mapa económico de todo el suroeste de Estados Unidos. Pero su legado va mucho, mucho más allá del agua y la electricidad. La presa Hoover se convirtió en algo más. Se convirtió en un ícono, en un punto de referencia para la ingeniería de todo el mundo. Y es que hay que pensar en este proyecto como si fuera un laboratorio a escala gigante. Llevó la tecnología para construir grandes presas a otro nivel. Fueron los pioneros, como hemos visto, en controlar el calor del hormigón. Crearon nuevos estándares para todo lo que es la ingeniería hidráulica y se convirtió en el modelo a seguir sobre cómo gestionar estos proyectos monstruosos. De hecho, a día de hoy todavía se estudia en las universidades. Y aquí llega, para mí, el dato más alucinante de toda esta historia. Hay que recordar que todo esto, todo este diseño complejísimo, todos los cálculos de estructuras, de fluidos, de temperatura, todo, absolutamente todo, se hizo a mano, con reglas de cálculo y un ingenio que hoy nos parece casi sobrehumano, muchísimo antes de que existiera un solo ordenador moderno. Y esta frase final lo resume perfectamente. Fue un punto de inflexión en la ingeniería civil. Demuestra que cuando la ingeniería comprende la fuerza del agua, puede transformarla en desarrollo. Y esa es la gran lección. La presa Hoover fue eso, un antes y un después. Es la prueba de que cuando la ingeniería deja de luchar contra la naturaleza y empieza a entenderla, a trabajar con ella, es capaz de canalizar su fuerza para convertirla en progreso, en desarrollo y, en definitiva, en un futuro totalmente distinto.